El derecho a la objeción de conciencia. El derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido en muchas legislaciones de diferentes países. Consiste en el derecho de un individuo a negarse a realizar determinadas acciones o servicios por motivos éticos, religiosos o morales. Este derecho puede ser ejercido en una amplia variedad de situaciones, como por ejemplo en el servicio militar, la atención médica, la educación, la investigación científica, entre otros. En todos estos casos, una persona puede considerar que su participación en ciertas actividades o prácticas va en contra de sus creencias personales o de su conciencia. Es importante destacar que el derecho a la objeción de conciencia no es absoluto y puede ser limitado por la ley en ciertas situaciones. Por ejemplo, en el caso de los profesionales de la salud, aunque tienen derecho a objetar ciertos procedimientos médicos por motivos éticos o religiosos, en algunos países están obligados a derivar a sus pacientes a otros profesionales que sí estén dispuestos a realizar el procedimiento. En cualquier caso, la objeción de conciencia debe ser ejercida de forma responsable y sin afectar los derechos de terceros. Es decir, no puede ser utilizada como una excusa para discriminar a otros o para negar servicios básicos a ciertas personas, ya que es una garantía fundamental de libertad de pensamiento y creencias, y debe ser protegido y respetado en todas las situaciones donde sea aplicable. Es un derecho fundamental que ha sido reconocido por muchos países y organismos internacionales como una garantía de libertad de pensamiento y de creencias. Se trata de un derecho que protege a las personas que se niegan a realizar ciertas acciones o servicios por motivos éticos, religiosos o morales, y que pueden considerar que su participación en dichas actividades va en contra de sus convicciones personales. Este derecho puede ser ejercido en una amplia variedad de situaciones y puede abarcar desde la negativa a participar en una guerra o conflicto armado, hasta la negativa a realizar un aborto, una eutanasia o cualquier otro procedimiento médico que sea considerado controvertido por motivos éticos o religiosos. En muchos casos, la objeción de conciencia es un derecho que se ejerce por profesionales de la salud, como médicos, enfermeros o farmacéuticos. Estos profesionales pueden considerar que ciertos procedimientos o prácticas médicas van en contra de sus convicciones personales o religiosas, y por tanto, tienen derecho a negarse a participar en ellas. Sin embargo, en muchos países, estos profesionales están obligados a derivar a sus pacientes a otros profesionales que sí estén dispuestos a realizar el procedimiento en cuestión, para garantizar que los pacientes reciban la atención médica necesaria. Es importante destacar que el derecho a la objeción de conciencia no es absoluto y puede ser limitado por la ley en ciertas situaciones. Por ejemplo, en el caso de los médicos que se niegan a realizar un aborto, la ley puede obligarles a realizar el procedimiento en caso de que la vida de la madre esté en peligro. En cualquier caso, es fundamental que la objeción de conciencia sea ejercida de forma responsable y sin afectar los derechos de terceros. Es decir, no puede ser utilizada como una excusa para discriminar a otros o para negar servicios básicos a ciertas personas. Por ejemplo, un farmacéutico que se niega a vender anticonceptivos a una mujer no está ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia, sino que está discriminando a esa mujer y negándole el acceso a un servicio básico de salud. Es a la vez una garantía fundamental de libertad de pensamiento y creencias, y debe ser protegido y respetado en todas las situaciones donde sea aplicable. Sin embargo, es importante recordar que este derecho no es absoluto y puede ser limitado por la ley en ciertas situaciones, y que debe ser ejercido de forma responsable y sin afectar los derechos de terceros. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando la Iglesia Católica permitió a los objetores de conciencia negarse a participar en ciertas prácticas religiosas, como la guerra y la pena de muerte. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, el derecho a la objeción de conciencia se convirtió en una cuestión política y religiosa importante, y fue reconocido como un derecho fundamental por muchos grupos religiosos no católicos. En la era moderna, el derecho a la objeción de conciencia ha sido reconocido por numerosos organismos internacionales y ha sido incorporado a las legislaciones de muchos países. Uno de los primeros documentos internacionales que reconoció el derecho a la objeción de conciencia fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que afirmó que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Desde entonces, este derecho ha sido reconocido y protegido por otros documentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950.
En muchos países, la objeción de conciencia ha sido reconocida en leyes y reglamentaciones específicas que establecen los procedimientos y las condiciones en las que se puede ejercer este derecho. De allí que tiene un origen histórico y religioso, pero ha sido reconocido y protegido por muchos organismos internacionales y legislaciones nacionales como una garantía fundamental de libertad de pensamiento y creencias. Además se conoce con otros términos y denominaciones, dependiendo del contexto y de la legislación de cada país. Algunas de las denominaciones más comunes son las siguientes. Libertad de conciencia, se refiere a la libertad individual de elegir las creencias y convicciones personales, así como de practicar la religión o creencia de elección sin interferencia o imposición por parte del Estado o de terceros. Objeción de conciencia médica, se refiere específicamente a la negativa de los profesionales de la salud a realizar ciertos procedimientos médicos por motivos éticos o religiosos, como el aborto o la eutanasia. Libertad religiosa, se refiere al derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección, así como a cambiar de religión o a no practicar ninguna religión sin sufrir discriminación o persecución. Libertad de pensamiento, se refiere a la libertad individual de elegir y mantener las ideas y opiniones personales, así como a expresarlas sin temor a represalias. Derecho a la disidencia, se refiere al derecho de cada individuo a disentir y a criticar las políticas y prácticas del Estado o de terceros sin sufrir represalias o castigos. En resumen, en México, el derecho a la objeción de conciencia está reconocido y protegido por la Constitución y por leyes específicas en distintos ámbitos, como la medicina, el servicio militar, la educación y el trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, ha emitido varias opiniones y jurisprudencias sobre el derecho a la objeción de conciencia. En general, la Corte IDH reconoce este derecho como una manifestación de la libertad de conciencia y de religión, y lo considera un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Por ejemplo, en el caso Ticona Estrada vs. Bolivia 2011, la Corte IDH señaló que el derecho a la objeción de conciencia forma parte de la libertad de conciencia, religión y culto, la cual se encuentra protegida por la Convención Americana, y que los estados deben garantizar este derecho de manera efectiva. Asimismo, en el caso Atala Ridfo y Niñas vs. Chile 2012, la Corte IDH señaló que el derecho a la objeción de conciencia es un derecho humano protegido por la Convención Americana y que los estados deben reconocer y proteger este derecho como una manifestación de la libertad de conciencia y religión. En otras sentencias, la Corte IDH ha establecido que la objeción de conciencia no puede ser utilizada para justificar la discriminación o la violación de los derechos de terceros, y que los estados deben garantizar que las personas que ejercen este derecho no sean penalizadas o discriminadas por ello. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce y protege el derecho a la objeción de conciencia como una manifestación de la libertad de conciencia y de religión, y considera que los estados tienen la obligación de garantizar este derecho de manera efectiva. Si se produce una aplicación incorrecta del derecho a la objeción de conciencia que resulte en la violación de los derechos de terceros, pueden haber consecuencias jurídicas para la persona o entidad que haya realizado dicha aplicación. Por ejemplo, si un médico se niega a practicar un aborto a una mujer que cumple con los requisitos legales para hacerlo, argumentando su derecho a la objeción de conciencia, podría estar violando el derecho a la salud y a la integridad física y psicológica de la paciente, así como el derecho a la igualdad y no discriminación. En este caso, la persona afectada podría presentar una queja o denuncia ante las autoridades competentes, y se podría llevar a cabo una investigación para determinar si se ha producido una violación de los derechos humanos. Si se determina que se ha producido una violación de los derechos humanos, la persona o entidad responsable podría enfrentar consecuencias legales y administrativas, como sanciones, multas o incluso la pérdida de licencias o autorizaciones para ejercer ciertas actividades profesionales. En general, la correcta interpretación y aplicación del derecho a la objeción de conciencia debe estar en línea con el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas, y no debe ser utilizada como una excusa para violar o discriminar contra terceros.